Desafíos y posibilidades evangelizadoras en la preparación al matrimonio. Y la segunda, desde estos desafíos, ¿qué propuestas en clave de conversión pastoral descubrimos? Pues paso a resumir lo que hemos recibido desde las 9 diócesis. Desafíos y posibilidades evangelizadoras. Nos centramos específicamente en la preparación al matrimonio. Había algunas cosas que se referían también al acompañamiento de la vida matrimonial, pero como no es el tema específico del año, pues las hemos dejado un poquito de lado. Desafíos para los sacerdotes y para aquellos que reciben a los novios, para los agentes de pastoral familiar. El gran desafío para los sacerdotes y agentes de pastoral familiar, que destacan 6 diócesis, se refiere a la capacidad de acogida que tenemos en las parroquias para ofrecer a los novios posibilidades de preparación según su momento y según sus motivaciones. Se reclama una formación adecuada para dar respuesta desde la fe a aquellos que nos la pidan, sabiendo que somos enviados a comunicar el amor de Dios y su Evangelio. Se constata que necesitamos una renovación espiritual y pastoral en los agentes, porque de hecho falta acompañamiento por parte de los sacerdotes y de las parroquias. Desafíos para nuestras comunidades en general. 6 diócesis subrayan que si pensamos en nuestras comunidades, no ya en los agentes, sino en la comunidad en general, el reto más destacado es la necesidad de descubrir la urgencia de la pastoral familiar, con familias capaces de ser testigos, con comunidades capaces de acoger y de acompañar a los novios, facilitando o posibilitando al menos la inserción de los novios en la comunidad parroquial, facilitando o posibilitando redescubrir la comunidad cristiana como la familia en la que vivimos la fe. Se insiste en que es fundamental la actitud de toda la Iglesia en salida, acogiendo a las parejas de novios con entrañas de misericordia. Hemos de buscar una mayor implicación de la comunidad cristiana. Hemos de presentar el testimonio de matrimonios coherentes. Hemos de mirar con cariño tantos itinerarios recorridos por tantos cristianos en sus matrimonios. 5 diócesis subrayan el desafío de la preparación remota. Cómo relacionar la vocación cristiana con la vocación al matrimonio. Cómo fundamentar en la vocación cristiana la vocación al matrimonio. Cómo consolidar en los jóvenes la belleza, la verdad del sacramento del matrimonio en el plan de Dios y para sus vidas. Cómo trabajar la pastoral juvenil. Se sugiere aprovechar la piedad popular que mantiene un sentido cristiano de la vida. Se sugiere aprovechar el compromiso de solidaridad por parte de algunos jóvenes que les puede capacitar para una entrega en el matrimonio. Se insiste en trabajar una verdadera y auténtica educación afectiva y sexual de los jóvenes y adolescentes. Se propone también valorar lo positivo que tienen nuestros tiempos. Se ponen ejemplos: potenciar el amor por encima del contrato o de la convivencia, alentar y apoyar la libertad para elegir, la superación del autoritarismo, de discriminaciones, la defensa de la igualdad, la participación de todos, que el matrimonio sea un lugar de gratificación, de felicidad y de realización personal. Algunos desafíos provienen del ambiente social que nos toca vivir. 5 diócesis subrayan: nuestra sociedad ya no es cristiana. Nuestro ambiente social hoy es desfavorable. Secularismo, consumismo, individualismo, ruptura en el proceso de transmisión de la fe. Todos estos rasgos los encontramos en los contrayentes, que conviven juntos, no tienen claras sus motivaciones, están marcados por el individualismo, etc. En este contexto, la valoración del matrimonio como institución ha cambiado. Aumentan las parejas sin ningún vínculo oficial, y entre aquellos que se casan ya hay menos matrimonios por la Iglesia que civiles. Nuevas formas de familia,
de matrimonio, de engendrar hijos, la inestabilidad de los matrimonios que se realizan. Todo esto modifica el contenido de la familia tal y como lo hemos entendido y vivido. Y ante esto se nos presenta el reto de ofrecer a nuestro mundo la comprensión antropológica del Evangelio. Destacan algunos otros retos que, aunque fueron puntuales, pueden ser significativos. La despoblación. En muchos de nuestros lugares, la mayor parte de los matrimonios que se realizan son de gente de fuera. Vienen a casarse, pero no viven allí donde se casan, ni van a vivir allí donde se casan. Y se menciona también las nuevas condiciones de trabajo, de vivienda, económicas, que a veces dificultan bastante un proyecto de familia. Desafíos, retos, desde la experiencia de fe de los novios. Todo este ambiente social, cultural, tiene consecuencias muy directas en la fe de los contrayentes. 5 diócesis destacan la debilitación, el abandono de fe en la sacramentalidad del matrimonio. Los que se casan por la Iglesia no siempre lo hacen por motivos de fe, y muchos de los novios llevan años alejados de la vida cristiana. La crisis de la fe a menudo está en el origen de la crisis del matrimonio y de la familia. A esto se suma que frecuentemente son escépticos o tienen tópicos sobre la Iglesia. Y esto tiene como consecuencia que a veces aquello en lo que ponen interés los novios al preparar la celebración de la boda es más bien lo que para nosotros es más accidental, no en lo sustantivo. Desde aquí, 6 diócesis señalan como principal desafío la necesidad de evangelización, de iniciación o reiniciación cristiana. Y se propone utilizar herramientas, métodos o movimientos que se dediquen al primer anuncio, que ayuden a sanar las motivaciones con las que acuden, que ofrezcan espacios y tiempos para una continuidad en la relación con la parroquia una vez casados. Centrándonos ya específicamente en los cursillos prematrimoniales. 7 diócesis destacan algún desafío, algún reto que nace de nuestra propia propuesta, de lo que nosotros ofrecemos. Dicen: a veces hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto. Los grandes cambios que se están produciendo en nuestro contexto sociopolítico hacen necesario que se revisen nuevamente objetivos, contenidos y metodología. Sería bueno enfocar la preparación al matrimonio desde un encuentro personal y comunitario, pues a veces encontramos que los novios demandan algo distinto a los cursillos actuales. Se dice: hay que intentar hacer un itinerario más largo, progresivo y reposado, tipo catecumenado. Otros desafíos no nacen tanto de lo que nosotros ofrecemos cuanto de lo que traen los novios. Lo destacan 5 diócesis. A menudo los novios vienen a los cursillos porque es un requisito necesario, pero vienen poco motivados. Quizá preferirían algo más cercano, más personalizado. Piensan, a veces, que ya lo saben todo, aunque de hecho constatamos que les falta formación. Tenemos el gran reto de que nuestra relación con ellos, o de ellos con la Iglesia más exactamente, no se quede solo en los cursillos. Los novios quedan satisfechos, en general, pero es insuficiente. Con todo, en general también hay un convencimiento de que hay que cuidar mucho los cursillos. Son una buena oportunidad para revitalizar la vida de fe de los novios. Se destaca que este tiempo anterior a la boda puede ser, de hecho, un tiempo de gracia. Hay que valorar que mucha gente se casa por la Iglesia porque quiere y, por tanto, aquellos que optan por este camino son más receptivos a las propuestas y a la acción evangelizadora. Por eso, los primeros contactos de los novios con las parroquias son una auténtica oportunidad
evangelizadora. Generalmente, los novios descubren una realidad eclesial en sacerdotes, en laicos y en parroquias en la que son acogidos, que se interesa por ellos en un momento importante de su vida. Es, por tanto, una ocasión para ofrecer valores evangélicos irrepetibles en otros ámbitos. Viven normalmente un momento feliz en sus vidas y esta experiencia puede ayudar a trasladar una experiencia espiritual. Se reconoce un valor importante a los cursillos prematrimoniales, tanto por las parejas, que los acogen cordialmente, como por los frutos constatados. La experiencia de los cursillos prematrimoniales, en la mayoría de los casos, es positiva. Para muchos, es el comienzo de una visión distinta y más cercana de su fe. Cuando los cursillos prematrimoniales son personalizados, se puede crear un vínculo. Hay que ser conscientes de que nos encontramos en general con personas que no han terminado la iniciación cristiana. Es una oportunidad para decir una palabra de verdad y de esperanza sobre el matrimonio y la familia. Se apuntan también algunas sugerencias para renovar lo que hay. Cabría la posibilidad de, al menos con algunas parejas, hacer como un segundo catecumenado, que tendría como comienzo el momento en el que piden casarse y su continuación después de la boda. Es importante, se insiste, dedicar tiempo para tener diálogos profundos y personales, un acompañamiento, sabiendo que el hombre sigue teniendo sed de Dios. Es necesario incorporar en la preparación al matrimonio a matrimonios jóvenes. También, subrayan varias diócesis, es necesario informar a los novios de los distintos organismos de los que dispone la diócesis para acompañarlos, especialmente aquellos que les pueden ayudar a superar crisis y conflictos. Y por último, se subraya, no hay que olvidar la preparación cordial y participativa de la misma ceremonia, de la misma celebración de la boda. Y algunas reflexiones en clave general, retos pastorales generales. Preguntas que surgen. ¿Cómo proponer en este tiempo la grandeza de la vocación matrimonial? ¿Cómo abordar desde una opción de fe el matrimonio cristiano con personas que viven alejadas desde hace tiempo de la vivencia eclesial y comunitaria? ¿Cómo resituar la preparación al matrimonio para que los novios se inserten y participen de forma real en la comunidad? Descubrimos que la pastoral de la familia no ha adquirido centralidad todavía. Se echa de menos una evangelización integral de la familia, porque lo que hacemos se trata en muchos casos de acciones aisladas, no suficientemente articuladas, dirigidas a veces a remediar situaciones límite, que no siempre tiene en cuenta o sabe cómo hacer una prevención o una ayuda permanente. Indica alguna diócesis que se necesita tiempo y personas que puedan hacer una reflexión seria que faciliten la labor de los agentes de pastoral familiar. Alguna diócesis subraya también la ineficacia, incluso lo obsoleto, de algunas de nuestras normas para asegurar que el matrimonio se realice con las debidas garantías. Por ejemplo, ¿son eficaces las amonestaciones canónicas si no exigimos un certificado de soltería del registro civil? Lo primero es obligatorio, lo segundo no. ¿Es seguro confiar a los novios la inscripción civil de su matrimonio? ¿Es eficaz el actual formato diocesano de expediente prematrimonial? ¿Cómo compaginar el derecho de los bautizados a contraer matrimonio con el derecho de los párrocos de constatar la idoneidad de los fieles para recibir un sacramento? Se insiste en la necesidad de un discernimiento previo al sacramento del matrimonio para determinar si ese matrimonio es creyente y con la consiguiente preparación. Y se sugiere en algún caso que podemos pensar en ofrecer a las parejas que se acercan al matrimonio
variedad de situaciones y procesos distintos y procesos diferenciados de acompañamiento. Desde estos retos, desde estos desafíos, hacemos algunas propuestas en clave de conversión pastoral. Hay propuestas que van dirigidas a las diócesis. Reflexionar sobre 4 crisis que se dan en el matrimonio. Crisis de unidad, crisis de fidelidad, crisis de fecundidad, crisis de sacramentalidad. Para poder disponer de una planificación pastoral diocesana y contar con un directorio del matrimonio. Potenciar las delegaciones diocesanas de pastoral familiar, poniendo al frente de ellas un equipo formado por matrimonios y sacerdote. Cuidar la vocación al matrimonio cristiano. Como caso puntual o ejemplo puntual, cuidar la jornada de la Sagrada Familia. Varias diócesis subrayan valorar y potenciar los movimientos familiares y matrimoniales. Se indica también que el COF no sea solo curativo, que no sea solo un instrumento para cuando hay problemas, sino que también sea preventivo. Y en alguna diócesis se pide o se sugiere que sería bueno que pasaran por todos los arciprestazgos para darse a conocer. Alguna diócesis sugiere que sería útil reformular el actual modelo de expediente prematrimonial de forma que pueda ser un auténtico instrumento de diagnóstico para que el párroco pueda evaluar el conocimiento, la disposición que tienen los novios sobre el matrimonio que van a contraer para evitar así, en la medida de lo posible, matrimonios nulos. En algún caso se propone también, a nivel diocesano, reconsiderar qué tipo de templo es idóneo para la celebración del matrimonio. Si determinadas costumbres que tenemos en algunas diócesis ayudan o no a lo que realmente buscamos. Hay propuestas dirigidas a las comunidades parroquiales. Se dice que a veces nos falta un poco de serenidad, perspectiva global, estudio, reflexión, diálogo, confianza, optimismo. Y por eso se propone que cuidemos y ofrezcamos espacios de encuentro, de comunicación, de diálogo. Se propone una conversión misionera que no se contente con un anuncio teórico, sino que lleve a cabo una pastoral de acompañamiento de familias y personas, tomando realmente en serio a las familias como sujetos de la pastoral familiar. Para ello, se propone que contemos con matrimonios de acogida y con itinerarios de preparación. Acercarse a la vivienda familiar, acompañar los primeros años de vida matrimonial. Y para que esto sea posible, en la mayor parte de nuestras diócesis habría que plantearse un trabajo a un nivel más amplio que el parroquial, a nivel de unidad pastoral, de arciprestazgo o incluso de diócesis. Hay propuestas específicas para los agentes de pastoral familiar. Huir del mecanismo de cumplir el expediente. Es necesario involucrarse personalmente. Necesitamos conseguir un lenguaje que las generaciones jóvenes entiendan. Agentes capacitados para dialogar con el mundo de hoy. Que en el primer encuentro de los novios con aquellos que les acogen, sientan una acogida cariñosa y que en la medida de lo posible hubiese algún matrimonio que acompañase ese camino de preparación al matrimonio. Se insiste desde muchos ángulos, cuidar mucho la escucha. Es importante valorar a aquellos que, a pesar de las dificultades, se quieren casar por la Iglesia, pues cuando piden el matrimonio por la Iglesia, algo de religioso habrá de por medio que tendrá que ser discernido. Se propone una preparación adecuada a los que imparten los cursillos y a todos los agentes. Formar en un planteamiento cristiano de la afectividad con agentes que tengan capacidad para transmitirlo. No solo basta a veces con saber, a veces también hay que saber transmitir. Algunas propuestas hacen referencia a la iniciación cristiana. En ocasiones descubrimos, dice alguna diócesis, que llegamos tarde a temas como la sexualidad y la afectividad.
Por eso se propone una alianza entre la familia y la comunidad cristiana en catequesis y en educación. Procesos de catequesis continua, sin compartimentos estancos de años de preparación a los sacramentos. En catequesis de confirmación, en programas de clases de religión, dar formación sobre el matrimonio y la vida cristiana de familia, con un planteamiento claramente vocacional. Se podría, sugiere alguna diócesis, tener un encuentro mensual con los chicos de catequesis de confirmación, con sus padres, con sus catequistas a nivel arciprestal, con el tema específico de la educación en el amor. Desde alguna diócesis recuerdan que la confirmación de los adultos también es una propuesta de evangelización de cara a la preparación del sacramento del matrimonio. De hecho, muchos de los adultos que se confirman son novios, que están preparándose para el matrimonio. ¿Hay alguna propuesta específica para la pastoral juvenil? Es necesaria una pastoral de jóvenes y vocacional que facilite vivir el matrimonio como vocación y como misión dentro de la vida cristiana. Hay que acompañar a los adolescentes en la formación afectiva. Serían convenientes cursos de educación afectivo-sexual para jóvenes. Para ello, habría que acompañar a los jóvenes cristianos antes de que se planteen incluso el matrimonio. Se podría plantear un catecumenado de jóvenes para una iniciación al matrimonio, para que donde haya jóvenes vinculados a las parroquias se pueda acompañar sus pasos hacia el noviazgo. Y por último, las propuestas concretas ya para trabajar con los novios, ya en la preparación inmediata. Un primer bloque de propuestas, 8 diócesis, probablemente 8 es el número mayor de diócesis que coinciden en un tema, se centra en proponer un camino de al menos un año que les acompañe desde su situación hasta después de la celebración. Necesitamos para esto acompañantes con capacidad de acogida y aliento. Se propone, se sugiere, invitar a parejas que conviven y que pueden tener en el horizonte el matrimonio, aunque sea a largo plazo, a un proceso compartido en comunidad donde elaborar un proyecto de pareja en clave cristiana. Esto se tendría que hacer a nivel arciprestal, incluso diocesano. Sería necesario plantearse un itinerario con un tiempo de primer anuncio, otro de preparación más inmediata al matrimonio y facilitar una iniciación en la oración y el encuentro con testimonios de otros matrimonios. En Valladolid se dice ya se está llevando a cabo algún modelo nuevo, con encuentros previos en línea querigmática que marcan el resto del cursillo. Algún cursillo consistente en una reunión al mes, dando antes del cursillo materiales para que dialoguen en pareja y lecturas para que se vayan acercando a la palabra de Dios. Un segundo bloque, 4 diócesis, se centra en ofertas específicas para novios distintas de los cursillos prematrimoniales. Es decir, que lo que les ofrezcamos a los novios no sean solo los cursillos prematrimoniales. Y se propone convivencias para parejas jóvenes, aunque no estén para casarse ya, momentos de retiro o ejercicios espirituales, encuentros de oración, jornadas de novios, encuentros con matrimonios y familias cristianas. Se dice que puede haber alguna convocatoria a lo largo del año a la que al menos puedan asistir los más comprometidos. Cabría pensar, sugiere alguna diócesis, en tener algún matrimonio acompañante con el que se puedan encontrar para cenar o hablar 3 o 4 veces al año. Una especie de acompañamiento personalizado a parejas que lo deseen o que lo acojan, que lo acepten, de algún otro matrimonio con el ritmo que ellos vieran oportuno. La preocupación específica por la fe de los novios genera otro bloque de propuestas, 5 diócesis. Se dice, el planteamiento del cursillo quizá debería ser más de primer anuncio. Que los cursillos ayuden a plantearse la fe en serio a modo de iniciación cristiana. No abarcar muchas cosas, ir a lo fundamental. Facilitar materiales asequibles en clave de anuncio, iniciación o reiniciación a la fe.
para el trabajo personal y encuentros periódicos de revisión de este trabajo. En alguna diócesis se sugieren específicamente las cenas alfa como posible instrumento. Otro bloque de propuestas, 5 diócesis, se centra específicamente en los cursillos prematrimoniales. Ofrecer propuestas pastorales prematrimoniales diversificadas. Facilitarles diálogos en pareja que preparen un proyecto de matrimonio. Tener personal cualificado que dé pistas que les faciliten la vida ante todo tipo de posible conflicto. Indicarles lugares y personas, consultorías o familias disponibles a las que puedan acudir en busca de ayuda cuando surjan las dificultades. Hay también un bloque de propuestas, 6 diócesis, sobre la celebración del matrimonio, la boda. Ofrecerles un camino que incluya la reconciliación, la Eucaristía, una preparación de la celebración con detalle, personalizándola con gestos y signos que ellos les ayuden a vivir mejor la ceremonia. Se puede pensar en un cuaderno de bodas para la celebración. Se puede celebrar el Día de las Proclamas para que la comunidad los conozca, se sientan conocidos, recen por ellos. Se puede pedir en la oración de los fieles en la Eucaristía por aquellos que se están preparando para el matrimonio, hacer diferentes propuestas según las parejas que se acerquen. Y por último, otra fuente de preocupación y de propuestas, 6 diócesis, es la inserción en las comunidades después de la boda, el acompañamiento posterior. Se propone plantearles la necesidad y posibilidades reales para seguir en una comunidad cristiana. Y se dice que para eso necesitamos esposos con experiencia. Que cada uno de nosotros procure hacer un seguimiento de cada pareja que se case en sus parroquias. Debería haber una formación permanente una vez celebrado el sacramento. Se vuelve a mencionar aquí la posibilidad de ofrecer cenas alfa u otras alternativas que ayuden a incorporarse a la vida eclesial. Y esto es lo que he podido resumir de todo lo que hemos trabajado en los arciprestazgos.